Hello everybody, this is Pascal from Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy me acompaña mi copresentador, Lasha Kasradze, analista de relaciones internacionales especializado en el Cáucaso Sur. Nos sentimos muy honrados de dar la bienvenida al profesor Jeffrey Sachs, catedrático de la Universidad de Columbia, asesor de innumerables gobiernos y prolífico analista. Jeffrey, bienvenido de nuevo. Jeffrey, welcome back. Encantado de estar de nuevo con ambos. Gracias. Well, fantastic having you again. Bueno, es fantástico tenerle de nuevo. Encantado de verle, profesor. Y sabe, queremos preguntarle primero específicamente sobre el Cáucaso Sur, porque es una región en la que hemos visto muchos acontecimientos en los últimos meses, desde el apoyo de Azerbaiyán al ataque estadounidense-israelí contra Irán, hasta la represión de la oposición política en Armenia, y anteriormente un intento en Georgia de derrocar al gobierno electo mediante algo muy parecido al Euromaidán en Ucrania, aunque eso fue ya en diciembre el año pasado. Pero aún así, para mí sigue siendo bastante reciente. ¿Cuál es su interpretación de estos acontecimientos? What is your reading of these events? Bueno, todos están interconectados en las tres regiones del sur del Cáucaso. Esto es Estados Unidos y Europa entrometiéndose, intentando provocar revoluciones de colores, intentando una vez más llegar al punto vulnerable de Rusia. Es muy desestabilizador y proviene de Estados Unidos y Europa, especialmente de las agencias de inteligencia. No tengo ninguna simpatía por lo que están haciendo Europa y Estados Unidos, porque pasa en el región que están entre muchas grandes potencias, Rusia, Irán, Turquía, los países del Golfo. Debería tratarse con cuidado. No es Europa. Geográficamente es Asia. Europa debería salir de allí. No se trata de que el Cáucaso Sur deba tener malas relaciones con Europa o con cualquier otro. Se trata de que la injerencia en la política interna de estos tres países frágiles, en una región muy complicada, debe manejarse con extrema deferencia y cuidado para que no se conviertan en la próxima Ucrania. Ucrania está en llamas por la estupidez de Estados Unidos y Europa, y están intentando hacerlo de nuevo en el Cáucaso Sur. ¿Qué demonios hace Azerbaiyán formando parte del conflicto de Oriente Medio, apoyando a Israel y sus ataques contra Irán? ¿Es una broma? Es increíble. Y esto es obra de la CIA. Estos genios que desestabilizarán la región y crearán una crisis enorme. ¿Crees que incluso en Azerbaiyán forma parte de operaciones de la CIA para utilizar el país contra Irán? ¿O es algo que realmente es autóctono, surgido de su propio liderazgo? Cualquier perspectiva autóctona empezaría diciendo, estamos en el Cáucaso Sur, nos encontramos entre varias potencias. Más nos vale mantenernos unidos porque ahí reside nuestro futuro económico y de seguridad. No deberíamos antagonizar a nuestros vecinos. Deberíamos encontrar la manera de ser realmente el corredor central que conecta Asia y Europa, y el corredor norte-sur que conecta Rusia y Oriente Medio. Y deberíamos mantenernos al margen de la política de las grandes potencias, y por el amor de Dios, mantenernos fuera de las guerras de Israel. ¡Qué vergüenza para Israel! Pero, por supuesto, Israel por sí solo no puede estar haciendo esto. Aquí están el Mossad, la CIA y Europa, todos jugando este juego en esta región extremadamente volátil. Lasha, estás en Georgia. Quiero decir, ¿cuál es tu impresión sobre hacia dónde se dirige Georgia con esto? Porque a mí me parece que Georgia está intentando salir de esto. Y quizá puedas continuar con lo que dijo Jeffrey. Claro. Bueno, en primer lugar entiendo y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el profesor Sachs sobre la supervivencia en la región. Creo que a eso se refería. Así que Georgia está haciendo un trabajo ejemplar. El gobierno actual en términos de geopolítica, pragmatismo y defensa de sus intereses de seguridad nacional como pequeño Estado, como el gobierno que dirige un pequeño Estado, está, en mi opinión, haciendo un excelente trabajo, dadas las circunstancias que tiene.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Por cierto, totalmente. Genial, me alegra oírlo. Y estoy seguro de que ninguno de nosotros aquí está intentando exagerar lo que está ocurriendo. Sabes, hoy en día todo está tan extremadamente politizado que tenemos que ser cuidadosos, al menos a la hora de analizarlo o de posicionarnos a favor de ciertas posturas. Así que intento ceñirme estrictamente a un análisis desde una perspectiva académica. Y no hay ninguna razón para sospechar que este gobierno esté siguiendo un rumbo imprudente o que esté yendo más allá de sus posibilidades, por así decirlo, o que esté actuando de manera temeraria, lo cual supone una diferencia fundamental respecto al gobierno anterior que nos llevó a la guerra de 2008 y casi al fin de la condición de Estado de Georgia, por así decirlo. Ending of the Georgian statehood, if you will. Georgia, I keep saying this, and I will continue to say, the Georgia came... Sigo diciendo esto y seguiré diciéndolo. Georgia estuvo muy cerca, en agosto de 2008, cuando Rusia invadió, de ser eliminada como Estado. Por eso creo que este gobierno ha entendido el truco, ya que Georgia se encuentra en un entorno extremadamente hostil. Hay que actuar en consecuencia, ser muy pragmáticos y tener una política de cero problemas a nivel regional. Y por supuesto, como mencionó antes el profesor Sachs, Georgia no puede permitirse ser beligerante contra Occidente. Georgia necesita a Occidente, pero no en la forma en que Occidente la ha tratado en la última década aproximadamente. Si me permiten añadir algo, por cierto, solo para mayor claridad, mi admiración va dirigida al actual gobierno georgiano por su sentido común y pragmatismo. Mi escepticismo más profundo es respecto a Azerbaiyán y al gobierno armenio en este momento por jugar a juegos, o quizá, mejor dicho, por dejarse utilizar por Estados Unidos y Europa con fines geopolíticos que no se corresponden con los intereses de Azerbaiyán y Armenia. Y esto es precisamente contra lo que advierto. Para que quede claro, es una práctica de larga data de la CIA entrometerse en la periferia de Rusia y ahora también en la de Irán. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento, y es extremadamente peligroso. Y Occidente, así llamado, viene y le cuenta un cuento de hadas a países como lo hizo con Ucrania. En realidad, para ser más precisos, derrocó a un gobierno en Ucrania para poder contarle sus cuentos de hadas a un régimen que instaló en febrero de 2014. Pero la cuestión es que viene y cuenta un cuento de hadas. Os salvaremos. Y lo que les digo a los amigos del Cáucaso Sur es, mirad un mapa. A Estados Unidos le importa un comino el Cáucaso Sur. Está jugando. Tened cuidado. Bruselas, que es completamente incompetente en Nespod, no utiliza ni the World Mayu es swear por la Unión Europea, ni en que vida de que el Cáucaso Sur. But the European Union does not belong in the South Caucasus. It's not even Europe. The ridgeline Ni siquiera es Europa. La línea de cresta de las grandes montañas del Cáucaso es la frontera entre Europa y Asia. Así que ten cuidado de no dejarte manipular. Presta atención a tus vecinos. Tus vecinos son Rusia, Turquía, Irán, Arabia Saudí y otros vecinos. Eso es lo importante para ti. No creas que Estados Unidos, especialmente bajo Donald Trump, va a salvarte de tus vecinos de alguna manera. Vamos, ¿estás de broma? Te meterán en un buen lío. La capacidad de Bruselas para hacer esto es asombrosa. Pero se podría decir que Bruselas es una especie de vasallo de Estados Unidos. Bruselas en realidad no representa a Europa, o al menos a los intereses europeos. Representa los intereses de Estados Unidos. Por eso, tanto la OTAN como la Comisión Europea están ubicadas, co-ubicadas, juntas allí. Están jugando a juegos. El Cáucaso Sur ha sido un lugar de juegos durante décadas. Y podría decirle a Lasha, por cierto, solo una anécdota personal sobre esto. En 2008, en el momento que él identifica como la gran amenaza para Georgia, tuve la experiencia de ser invitado, como miembro del Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, a una charla del entonces líder de Georgia, Saakashvili. Saakashvili era un títere de Estados Unidos.
Estaba en la nómina de George Soros. Era absolutamente un títere estadounidense, digámoslo así. Así que fui a la charla. Francamente, pensé que el tipo estaba loco. Dio una charla en el Consejo de Relaciones Exteriores. Georgia está en el centro de Europa. Georgia is in the middle of Europe. Georgia is a core member, will be a core member. Georgia es un miembro fundamental. Será un miembro fundamental de la OTAN. Georgia esto, Georgia aquello en Europa. Y salí, y por supuesto el público en Nueva York aplaudió. Sí, te queremos, te queremos. Y salí y llamé a mi esposa y le dije, este tipo está loco, va a perder su país, esto es una locura. Y unas semanas después llegó la guerra. Ya sabes, es tan obvio. No te dejes manipular. No te dejes controlar por el dinero estadounidense. No te dejes controlar por las ONG estadounidenses, las llamadas ONG, que en realidad no son del todo ONG. Son GO. Son organizaciones gubernamentales. Vamos, lo sé, por cierto. He observado esto durante 40 años. Son GO. Y por eso ya sabes, cuando Georgia intentó decir, no, tienes que registrarte, o al menos decirnos quién te financia. Or at least tell us who's funding you. Who got so upset? The funders. ¿Quién se enfadó tanto? Los financiadores. Vais a exponernos. Vais a demostrar que estos son bonos del Estado. Este dinero viene de Washington. Esto es un juego. No caigáis más en el juego, por favor. Amo el Cáucaso Sur. Qué región tan hermosa. Qué gran historia. Qué gran cultura. Qué paisajes tan maravillosos. Por cierto, un turismo fenomenal, la comida, todo. Pero no caigáis en un juego que os va a convertir en Ucrania. Es así de simple. Y por el amor de Dios, no acabéis como Azerbaiyán. Manteneos al margen de las guerras de Oriente Medio. Manteneos al margen de un genocidio que está teniendo lugar en Gaza. No os involucréis solo porque Israel os proporcione sistemas de seguridad o de espionaje o cualquier otra cosa. Por el amor de Dios, ese no es el futuro del Cáucaso Sur. That is not the future of the South Caucasus. Jeffrey, Lasha y yo también estábamos discutiendo antes de que te conectaras cuál es el papel del Estado profundo. Porque, por un lado sí, tenemos las ONG. Existen diversas formas en las que se proyecta influencia en estos lugares, incluyendo por supuesto la CIA. Pero, ¿por qué parece que Washington permanente está siempre interesado en estos juegos? Incluso cuando hay alguien como Donald Trump realmente enfrentándose al Estado profundo. Pero sigue ocurriendo. He's not rallying against the deep state. Él no está movilizándose contra el Estado profundo. El Estado profundo es más grande que Donald Trump. El Estado profundo significa el sistema de seguridad permanente de los Estados Unidos de América. Y eso, desde 1947, cuando se estableció, y yo diría que desde 1945, ha estado organizado para derrotar a Rusia. Ese ha sido un objetivo principal. Ahora, yo diría que el objetivo principal del Estado profundo es derrotar a Rusia y a China. Y un objetivo secundario del Estado profundo es hacer de Israel el hegemón local en su vecindario en el Mediterráneo Oriental. Pero como parte de una estrategia más amplia, derrotar a Rusia y derrotar a China. Ese es el Estado profundo. And defeat China. That's the deep state. And the deep state looks at the Y el Estado profundo observa el tablero de ajedrez como lo hizo Brzezinski en el Gran Tablero de Ajedrez en 1997 en su libro. Y el Estado profundo ve cada parte del tablero como parte de este juego. Y se considera un juego. Se ve como un juego en dos sentidos. Primero, en el sentido de la teoría de juegos, que esto es estrategia, y tenemos que colocar nuestras piezas en diferentes lugares, nuestras bases militares en diferentes sitios, nuestras revoluciones de colores, nuestros golpes de Estado, nuestros líderes elegidos como Saakashvili, y así sucesivamente. Eso es parte de ello. Segundo, en el sentido más coloquial, lo ven como un juego. Estas personas no están en la primera línea. No son ellos los que están siendo asesinados. Ellos no son los que mueren en grandes cantidades en Ucrania, ni los que son masacrados o mueren de hambre en Gaza.
Así que para ellos es un juego, como un videojuego. Es un combate a distancia, donde nada se vuelve demasiado personal para ellos. Por eso están dispuestos a sacrificar lugares si eso debilita a su enemigo. Recuerda, ¿cuál es el objetivo de la guerra en Ucrania? Bueno, nuestro secretario de Defensa, Lloyd Austin, lo definió en la primavera de 2022. Es debilitar a Rusia. Es debilitar a Rusia haciendo que Ucrania arroje millones de vidas al caldero. Pero esa es la idea. Así que el Estado profundo tiene un objetivo primordial, y esa es la primacía estadounidense. Y la primacía estadounidense está amenazada por otras grandes potencias. A Estados Unidos no le importa avivar conflictos en otros lugares. Lo pongo entre comillas. Estoy explicando el punto de vista de la seguridad estadounidense. ¿Crees que les importa Georgia? ¿Crees que les importa Armenia? ¿Crees que les importa Azerbaiyán? ¿Crees que siquiera saben dónde están? Pues bien, lo único que saben de ellos es que el Cáucaso Sur constituye el punto débil de Rusia. Así que deberíamos provocar, extender, antagonizar a Rusia, y podemos hacerlo a través de la región vecina. Y así es como Estados Unidos ve a China, y así es como Estados Unidos ve a Rusia. Hay un informe de 2019 que sería gracioso si no fuera tan trágico. Es un informe de la Rand Corporation titulado Extending Russia. La Rand Corporation hace una lista. The Rand Corporation makes a list. What are all the things we can do to annoy Russia? ¿Cuáles son todas las cosas que podemos hacer para molestar a Rusia? ¿Es realmente este el propósito de los Estados Unidos de América, molestar a Rusia? Bueno, sí lo es, según su punto de vista, porque estamos intentando desestabilizar a Rusia, mantenerla a la defensiva, impedir que tenga desarrollo económico, impedir que desarrolle relaciones económicas normales, incluso a través del Cáucaso Sur. Porque el comercio ruso con el Cáucaso Sur y con la región del Golfo sería muy beneficioso. O para evitar que el Cáucaso Sur sea el corredor este-oeste, el corredor central entre Asia y Europa. No quieren eso. Lo que quieren es debilitar a Rusia. Así que ese es el objetivo principal. Lasha, ¿quieres intervenir? Sure, I just want to add a comment and then perhaps Claro. Solo quiero añadir un comentario y luego quizás el profesor pueda responder. Creo que uno de los mayores problemas cuando usted dice no se dejen engañar, ¿verdad, profesor? No se dejen engañar por estas promesas, por estas narrativas. Parte del problema, parte de la razón por la que la gente ha sido engañada, es histórica. Se remonta a varios cientos de años, si no más. La idea de que, en un sentido idealista extremo, Georgia siempre perteneció a Occidente. Aunque esto estaba en conflicto con la geopolítica, los intentos repetidos nunca lograron que Georgia formara parte de ese club de élite occidental de la geoeconomía, etc. Elite club of geopolitics, geoeconomics, etc. Right? So Georgia remains to be asking to be admitted. Correcto. Así que Georgia sigue pidiendo ser admitida. Sigue pidiendo, pero parece que nadie se pregunta por qué no ha entrado en este club, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero señalar es, por ejemplo, el periodo postsoviético, el periodo posterior a la Guerra Fría. Ha existido esta expectativa equivocada e irracional de que Estados Unidos vendría a hacer algún tipo de construcción nacional, como en Japón, Corea del Sur o Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no han racionalizado subconscientemente esta retórica para el público interno en Georgia, ese es el problema. Eso es lo que falta. No se ha racionalizado. That's the problem. That's what's missing. It hasn't been rationalized, it hasn't been analyzed, that there is no such plan that exists in the South. Se ha analizado que no existe ningún plan en el Cáucaso Sur en el que no solo Occidente en su conjunto, sino digamos Estados Unidos, con su liderazgo y enormes recursos, pueda intervenir y reconstruir el Cáucaso Sur por Georgia, o simplemente ocuparse de Georgia, reconstruir Georgia y dejar todo lo demás igual en el Cáucaso Sur. Así que lógicamente nada tiene sentido. Y sin embargo existe esta retórica, esta ingenuidad, esta confusión, esta especie de expectativa subconsciente de que Estados Unidos sigue viniendo con la OTAN y animando a la Unión Europea a ocuparse del Cáucaso Sur, como si nunca hubiera existido ni existiera ningún otro país en el Cáucaso Sur contra el que estas políticas vayan a ser percibidas.
will be perceived. Russia, first and foremost. Rusia, ante todo. Así que esto es realmente un conflicto mental, un conflicto sociológico con la realidad. Y esa expectativa de que Estados Unidos va a venir a ser una especie de plan Marshall para el Cáucaso Sur es un disparate. Ni siquiera estuvo nunca en los planes. Por supuesto, me resulta muy difícil explicar esto a mis colegas y amigos, porque obviamente no lo creen. Y se sorprenden tanto de que esto haya sido la fuerza impulsora detrás de estos 30 años de ingenuidad e idealismo que básicamente nos llevaron a 2008. Y luego, ya sabes, la Agenda de la Libertad y Dick Cheney y Victoria Nuland viniendo a decirnos que Georgia era el faro de la libertad y demás. Entonces, ¿cuáles son tus comentarios al respecto? Many things come to mind. Muchas cosas me vienen a la mente. En primer lugar, el legado del Plan Marshall a finales de los años 40 y el apoyo a la reconstrucción de Japón en esa misma época fueron específicos del periodo de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos se posicionó como el nuevo hegemón global, desafiado por una sola potencia, la Unión Soviética. Así que Estados Unidos construyó esta alianza, o intentó construirla, contra el comunismo soviético. Esa era la idea. No ha habido nada parecido desde entonces. Así que, en primer lugar, el Cáucaso Sur no es la Europa Occidental del 49, y nunca lo será. En aquel momento había una potencia dominante y una segunda superpotencia, la Unión Soviética, y existía este conflicto bipolar, muy peligroso. Pero fue entonces cuando la idea del Estado profundo, que ha existido, como he dicho, durante 80 años, para socavar y finalmente derrotar e incluso destruir primero a la Unión Soviética y luego a Rusia, cobró fuerza. Y eso es lo que sigue ocurriendo hasta hoy, de manera sorprendente, porque incluso después de 1991, cuando terminó la Unión Soviética y los gobiernos rusos decían, solo queremos cooperar, solo queremos tener relaciones normales, Estados Unidos respondió, no, tenéis que arrodillaros, tenéis que ser sumisos a nosotros, y más aún, os romperemos en pedazos, quizá en 3 partes, dijo Brzezinski. Seréis una confederación laxa de una Rusia europea, una Rusia de Asia Central y una Rusia de Asia Oriental. Central Asian Russia and an East Asian Russia. It's a complete fantasy world, but very, very dangerous. Es un mundo completamente fantasioso, pero muy peligroso. Bien, ahí está. No lo fue, no significó, bueno, iba a decir eso. El cambio fundamental en el mundo desde entonces no solo es que ya era una ilusión en aquel momento, sino que ahora está claro que vivimos en un mundo multipolar, donde Estados Unidos ni siquiera empieza a tener el poder, la influencia, el interés o los recursos financieros para hacer nada de eso. Somos un país enormemente endeudado. Pedimos prestadas sumas enormes cada año solo para mantener el funcionamiento de nuestro gobierno. Estados Unidos y Europa no van a construir el Cáucaso Sur. Lo que quieren es molestar, agravar y potencialmente desestabilizar a Rusia. Eso es lo opuesto al desarrollo económico. ¿Cuánta importancia le das al aspecto generacional? Ya sabes, igual que Japón, cuando Japón fue ocupado, MacArthur en realidad pensó que Japón debería ser neutral. Y esto es, por supuesto, una generación de personas que crecieron en las décadas de 1910 y 1920 y que vieron y crecieron en los viejos Estados Unidos. Ahora las personas en el poder son aquellas que crecieron, o más bien, llegaron a la mayoría de edad en los años 80, 90 y 2000, ¿verdad? Y ahora tienen 50 y 60 años. ¿Qué papel tiene esto? Es decir, cuando eras joven y lo que viste, ¿cómo era el mundo entonces? En realidad, no sabía hasta que me lo acabas de decir que MacArthur abogó por la neutralidad de Japón, porque definitivamente la política de Estados Unidos pasó a ser ocupar Japón básicamente para siempre como un puesto militar estadounidense en la periferia de China. Quizá la guerra de Corea cambió eso, o quizá la salida de MacArthur, lo que sea. Pero sin duda, Estados Unidos nunca toleraría una Japón neutral ahora mismo, según la ideología estadounidense.
y creo que eso ha sido así desde hace mucho tiempo. Tú y yo hablamos sobre mi reciente relectura del diálogo de los Melios en la Guerra del Peloponeso de Tucídides, que es un diálogo increíblemente poderoso y sombrío, en el que los atenienses dicen a los habitantes de la isla de Melos: o estáis con nosotros, o estáis contra nosotros. Y si intentáis ser neutrales, matamos a todos los hombres y esclavizamos a todas las mujeres y niños. Esa es la mentalidad estadounidense ahora. That's the American mentality right now. I think it's been that way basically at least since John. Creo que ha sido así básicamente al menos desde que John Foster Dulles se convirtió en secretario de Estado, o desde el NC-68 en 1950, cuando Estados Unidos se embarcó plenamente en la cruzada de la Guerra Fría, que era una cruzada para derrotar al enemigo y convertirse en el policía del mundo. Después de 1991, la idea de que Estados Unidos sería el policía del mundo, que cuando yo era joven tenía una connotación negativa. Ah, te crees el policía del mundo. Pero para los neoconservadores, eso era un cumplido. Asumiremos, lo llamaban, las funciones de policía del mundo, que Estados Unidos será el policía del mundo. Lo que querían decir era que Estados Unidos dirigirá el mundo y todos los demás se acobardarán o se inclinarán, o lo que sea, para mostrar obediencia a Estados Unidos. El problema con eso es que es una ilusión, porque, como dijo recientemente el presidente Lula, deceive I only toward in you. President Lula recently said we don't need an emperor, so we don't want one person dictating. Así que no queremos que una sola persona dicte al resto del mundo. No existe una única superpotencia en el mundo. Volviendo al Cáucaso Sur, las buenas relaciones con China son incluso más importantes para el futuro económico del Cáucaso Sur que las buenas relaciones con Estados Unidos, para decirlo de forma absolutamente clara. ¿Por qué? Porque China es la gran economía de Asia. India también será una potencia importante, y por cierto, tendrá un papel relevante en el Cáucaso Sur en el futuro. Estados Unidos es un mercado proteccionista, de lento crecimiento, y está muy lejos. Así que para el Cáucaso Sur, la estrategia de ser un corredor estable, seguro y pacífico de norte a sur y de este a oeste, además de ser un gran lugar en sí mismo para todo tipo de industrias, para tecnologías avanzadas, agricultura, turismo, manufactura, ese es el futuro. Así que la cuestión es cómo llegar ahí. Y eso no se basa en la OTAN. Y para que quede claro para todos en el Cáucaso Sur, ningún país del Cáucaso Sur jamás formará parte de la OTAN, porque antes de que eso ocurra, habrá una guerra como la de Ucrania en el Cáucaso Sur. Rusia nunca permitirá que eso suceda. Y haré una declaración similar. Nunca habrá una alianza militar México-Rusia, ni una alianza militar México-China, porque Estados Unidos invadiría México antes de permitirlo. Así que las grandes potencias no deberían establecer sus campamentos en las fronteras de otras grandes potencias. Este es el punto más básico para sobrevivir en este mundo. Estados Unidos, si tuviera el más mínimo sentido común, y claramente no lo tiene, pero si lo tuviera, ni siquiera aspiraría, ni siquiera contemplaría la idea de que Ucrania o Georgia formen parte de la OTAN. En este editor. It would not be arming Taiwan right now. It would be staying out of the lane of other. Sería mantenerse fuera del terreno de otras superpotencias y decirles a esas otras superpotencias, no os metáis en nuestro terreno. Y así podríamos tener un mundo pacífico en el que no nos destruyamos mutuamente. El otro punto que quiero mencionar, el Cáucaso Sur tiene otras opciones, por cierto. No es como si la seguridad fuera o tenemos la OTAN o Rusia nos va a invadir. Rusia no va a invadir el Cáucaso Sur a menos que Estados Unidos la provoque. ¿Por qué? Porque hay muchas potencias regionales importantes en la zona. Turquía no quiere que Rusia invada. Irán no quiere que Rusia invada. Y de manera similar, a Rusia le gustaría que el Cáucaso Sur fuera una especie de zona segura entre esas otras potencias. Hay un gran interés en la estabilidad. Y China, por cierto, tiene un interés muy fuerte en la estabilidad del Cáucaso Sur, porque es un corredor clave para la conectividad este-oeste, que todo el mundo entiende que es un objetivo principal de China.
Por cierto, al menos desde la dinastía Han hace 2000 años, que es crear un corredor este-oeste, una ruta de la seda. Ahora lo llamamos la franja y la ruta. Así que todos quieren estabilidad en el Cáucaso Sur, quizás con la excepción de Bruselas y Estados Unidos. Pero no hay ninguna razón por la que los países del Cáucaso Sur tengan que decir, Dios mío, o hacemos esto, o el imperio ruso va a invadirnos. Este es el tipo de ilusión que, por supuesto, a Estados Unidos le gustaría insinuar, pero es completamente delirante. Jeffrey, tenemos que ser conscientes de tu tiempo y nos gustaría agradecerte por todas estas explicaciones, porque son muy valiosas. Así que muchísimas gracias por todo esto. Encantado de estar con vosotros, mucho. Hablaremos pronto, ha sido genial. Muchas gracias y me alegro mucho de volver a verte. Muchas gracias a todos. Hablamos pronto. Adiós. Lasha, that was quite something, wasn't it? Lasha, eso ha sido bastante impresionante, ¿verdad? Sí, ha estado genial. Vamos a hablar un poco de esto. Son palabras muy claras del profesor Jeffrey Sachs. No hay mucha gente que hable de forma tan directa. ¿Qué te parece a ti la manera en que ha expuesto la situación geopolítica y geoestratégica, especialmente en lo que respecta a Georgia? How he put this, like the geopolitical, the geostrategic situation of especially Georgia. Bueno, mira, para disgusto de muchos, esto suena totalmente acertado. Es brutal. No es lo que muchos quieren oír en Georgia. Pero esta es la dura realidad. Y aplaudo a Jeffrey Sachs por ser honesto e intelectualmente valiente al salir y decir estas cosas. No solo en Georgia. Hemos visto al hombre hablar de política mundial de esta manera. Así que creo que personas como John Mearsheimer, como estudiante de Relaciones Internacionales, Jeffrey Sachs, John Mearsheimer, quiero decir que en muchos aspectos me apoyo en sus hombros. Así que sí, dicen la verdad. Jeffrey Sachs, lo que acaba de decirnos es exactamente lo que Georgia no hizo. Y esto es, ya sabes, y ahora no estoy diciendo que si hubiera hecho, ya sabes, exactamente ese tipo de pragmatismo realista, si hubiera considerado su política exterior regional, desde un punto de vista realista, todo habría sido, ya sabes, color de rosa. Pero lo que estoy diciendo es que podrían haber minimizado tanto el separatismo, las posibilidades de separatismo, aunque Rusia ha jugado un papel enorme en eso. Pero hay razones para ello. Y también podrían haber minimizado, si no eliminado, las posibilidades de la invasión rusa de 2008, cuando Moscú reconoció a Osetia del Sur y Abjasia como estados independientes dentro del estado georgiano. Así que piénsalo. Es sorprendente. Piénsalo. Así que Georgia pasó de mal a peor, geoestratégicamente hablando. Y si Rusia retirará ese reconocimiento, yo diría que ya sabes, eso no pinta bien para Georgia. No creo que lo haga. Así que para un estado pequeño como Georgia o Azerbaiyán, aunque sea el estado más poderoso, digamos, del Cáucaso Sur, sin duda sabes, incomparablemente más poderoso que Georgia y Armenia, también tiene que actuar con mucha cautela. Y todo este impulso de Occidente colectivo para que Armenia se una a su bando estratégico, que se unirán, solo piénsalo. Armenia dándole la mano a Erdogan. Pashinyan dándole la mano a Erdogan. Esto es una especie de revolución diplomática que está ocurriendo en Armenia, si miramos hacia la historia. Pero ya sabes, esto no se sostiene. Simplemente no puede ser. No está fundamentado en una política sólida ni en una política sostenible, geopolíticamente hablando. Creo que esto es la georgianización de Armenia 2.0, ya sabes. Eso fue lo que ocurrió cuando Saakashvili llegó al poder, apoyado por los neoconservadores en Washington, animado e incitado contra Rusia. Y aunque no vemos exactamente el mismo tipo de similitudes, quiero decir, los mismos paralelismos, sí vemos similitudes. Sí, Occidente no es tan intenso ni tan agresivo con Rusia al incitar a Armenia contra Rusia, pero está intentando de alguna manera alejarla de Rusia, ¿verdad? Intentando atraerla al bloque de Azerbaiyán, Turquía e Israel. ¿Pero con qué fin?
Esa es la pregunta. ¿Qué cree realmente Pashinyan que va a lograr con esto? No hay garantías de seguridad, que es lo principal que debería preocupar. Y bien, si hay algún tipo de desarrollo económico que esta política ofrece a Ereván, pues que así sea. Pero en términos de seguridad, no hay garantías. Y Azerbaiyán o Armenia, especialmente Armenia, mejor que no piensen que estas políticas van a garantizar de alguna manera la seguridad de Ereván frente a Rusia o que van a proporcionar protección contra Rusia. Y luego, basándose en eso, tomen decisiones insensatas, porque si alguien piensa que Rusia, solo porque ahora está ocupada en Ucrania, no tiene buena memoria de lo que ocurre en su retaguardia estratégica y de cómo, por ejemplo, Francia y Occidente en su conjunto están interfiriendo en Armenia, entonces se equivoca. Rusia recordará quién se mantuvo pragmático y prudente y quién decidió dejarse llevar por estas políticas insensatas de seducción occidental, por así decirlo. ¿Vemos actualmente alguna relajación en la relación entre Rusia y Georgia? Quiero decir, vuestros países, de nuevo hay que recordarlo, no tienen contacto diplomático directo, a pesar de que Occidente sigue diciendo, oh, Tiflis, el partido sueño georgiano es tan prorruso. Es decir, ni siquiera quieren establecer contacto diplomático directo. Todo sigue pasando por la embajada suiza, ¿verdad? Es decir, a través de la mediación suiza, hablando oficialmente entre sí. Estamos viendo algún tipo de acercamiento en este momento. Además, en lo que respecta a la cuestión de las regiones separatistas de ambos países, Abjasia y Osetia del Sur. No, la respuesta corta es no. Siempre hay una conversación que flota en el trasfondo. Pero mira, Rusia no hizo esto para reconstruir Abjasia, ni para convertirla en una especie de joya del Mar Negro. Hay una enorme corrupción y drogadicción. Me imagino que lo mismo ocurre en Osetia del Sur. Moscú no está reconstruyendo estos territorios. Ese no es el propósito de Abjasia para Moscú. De hecho, rusos poderosos, ricos y adinerados van allí para adquirir más territorio, para que sea más tierra. Y eso probó los ultranacionalistas en Aziz, en Abjasia, y hay un conflicto allí. Pero de nuevo, son impotentes. No pueden obtener grocer políticas. Pero para responder a tu pregunta, Tiflis está intentando prolongar esto tanto como sea posible, ser lo más pragmático posible durante el mayor tiempo posible con Moscú, porque básicamente todo, y odio decir esto, pero todo, sabes, no importa lo que pensemos, para serte completamente sincero. Todas las cartas están en manos de Moscú cuando se trata de la restauración de la soberanía de Georgia. Y en Washington, por supuesto, hasta cierto punto. Pero sobre todo, creo que la ironía aquí es que si hay alguna solución para esto, está entre Tiflis y Moscú. Y Moscú, con el aliento, la ayuda y la legitimación de todo el proceso por parte de Washington, por supuesto. Pero eso ahora mismo, eso está muy lejos. Ahora mismo es solo un sueño. Georgia está muy lejos de eso. La relación entre Tiflis y Moscú es mucho mejor, por supuesto. El comercio se ha reanudado, los viajes entre ambos países se han reanudado. Pero, hablando geoestratégicamente, creo que todavía queda mucho camino por recorrer. Sin embargo, esto no significa que sea una especie de causa perdida. Aquí lo que diría es que la diferencia entre el gobierno anterior y el actual, sin entrar en teorías conspirativas sobre el hecho de que el gobierno anterior, de alguna manera, sabía lo que Rusia iba a hacer si, ya sabes, si Tiflis invadía Osetia del Sur. Esa es otra historia completamente distinta. Pero en cuanto al desarrollo al menos de la relación de poder blando con Moscú, creo que Tiflis está creando, ya sabes, unos contornos muy ligeros de un posible acercamiento, que es una posibilidad remota. Yo advertiría, por supuesto, que no hay que entusiasmarse demasiado con ello. Pero hay conversaciones de terceros, incluso de cuartos, que están teniendo lugar entre bastidores. Pero esto, diría yo, está lejos de formalizarse aún.
Vale, algunas cosas simplemente necesitan tiempo. Pero si las cosas no empeoran, eso ya es algo bueno en ciertas circunstancias, ¿verdad? Bueno, esa es la elección que tiene Georgia, lamentablemente, en la región. En general, la gran estrategia aquí es que, mientras desde la región del Cáucaso Sur se elimine cualquier amenaza, una amenaza de seguridad contra Rusia, tal como Moscú la percibe, porque Georgia nunca ha amenazado a Rusia. Lo sabemos. No puede. Es ridículo. Pero estamos hablando de que Occidente colectivo utiliza la región, ¿verdad? Justo como decía el profesor hace un momento. Si esa amenaza desaparece por completo, y no lo ha hecho, entonces quizá, tal vez, se pueda restablecer el diálogo sobre volver a la mesa, volver a empezar de cero, y encontrar una manera de al menos iniciar la conversación sobre la reconstrucción de algún tipo de acuerdo soberano para Georgia, en el que estas dos regiones formarían parte de Georgia, pero tendrían algún tipo de autonomía interna. Pero hasta ahora, creo que nadie está sentado en esa mesa. Si la mesa está en una sala, todos están fuera de esa sala, ni mucho menos sentados alrededor de la mesa. Así que ya veremos. Mientras no abandonen la sala desde fuera y simplemente dejen que el edificio se pudra por sí solo, creo que esta es una situación mejor, estratégicamente hablando. Exacto, porque la cuestión es que, si existe una solución política para la soberanía de Georgia y una retirada completa de las fuerzas rusas, entonces eso, desde la perspectiva rusa, en realidad supone menos garantía de que su flanco sur siga estando seguro, ¿verdad? Así que serían necesarias garantías muy sólidas para Rusia, para que tengan el incentivo de intentar cambiar el statu quo, porque el statu quo, desde la perspectiva de Moscú, en este momento, es aceptable. ¿No? Ese es el asunto. Exacto. Y en ese sentido, en realidad, no es como si Rusia quisiera esto. Rusia no quiere más quebraderos de cabeza estratégicos. Putin no se despertó y dijo, voy a invadir Ucrania porque sí. Sabemos cómo se fue gestando esto en su contra. No es para defender a Putin, siempre lo recalco. Pero lo que quiero decir es que ya sabes, él es un actor racional. Hay una razón estratégica a lo que ocurrió. Y a menos que entendamos razón, no encontraremos posibles soluciones. Exacto. Y esa lógica también se aplica a Georgia y al sur del Cáucaso. ¿Sabes? Algunos de mis colegas y analistas están entusiasmados ahora diciendo, ¿ves lo que ha pasado? Rusia está perdiendo a Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán nunca fue de Rusia para perderlo. Yo distingo el triunfo geoeconómico, hablando específicamente el triunfo geopolítico, de Azerbaiyán de las preocupaciones de seguridad de Rusia. Bakú y Aliyev entienden que geoeconómicamente, en el sur del Cáucaso, Azerbaiyán es un estado necesario. Turquía lo necesita, Turquía lo apoya. Sabes, si Israel está considerando a Azerbaiyán como una posible plataforma contra Irán, simplemente expon los hechos. No estoy diciendo si está bien o mal por un momento. Pero entonces sí, eso hace que Azerbaiyán sea mucho más necesario, mucho más imprescindible como Estado en el Cáucaso Sur. Pero aún así, eso no tiene nada que ver con la competencia de Azerbaiyán en términos de seguridad frente a Rusia. Porque cuando todo eso ocurrió en Ekaterimburgo, cuando estalló el escándalo y los rusos arrestaron a algunos actores problemáticos, actores azerbaiyanos, y luego Azerbaiyán respondió arrestando a rusos que resultaron ser, creo, programadores informáticos. Es realmente extraño, porque esas personas eran azerbaiyanos en Rusia, ciudadanos rusos de etnia azerí. Es muy raro que Azerbaiyán reaccione de esa manera. Exacto. Y fue simplemente un juego político para demostrar un punto más fundamental, mostrando que Azerbaiyán ya no es el hermano menor de Moscú y que puede ocuparse de sus propios intereses económicos y de seguridad nacionales sin Rusia.
Ya sabes, ganó la guerra, ha recuperado Nagorno-Karabaj y está decidiendo sus propias políticas geoeconómicas con Turquía y el resto de Europa. Bien. Pero eso se mezcló con la idea de que Putin o Rusia ya no pueden manejar la geopolítica o sus necesidades e intereses de seguridad en la región. Y esa es una forma muy engañosa, si no superficial, de verlo. Rusia siempre tendrá suficiente poder para ocuparse de sus intereses de seguridad nacional en la región militarmente, ¿verdad? Así que estamos hablando de seguridad aquí. Creo que Aliyev lo entiende perfectamente bien y creo que ahora estamos viendo que toda la situación se ha calmado. También creo que Putin entiende que, sí, su aventurismo en la invasión de Ucrania ha resultado en costes de oportunidad que Rusia tiene que asumir. No se puede centrar en Armenia o Azerbaiyán como antes, desempeñando el papel de equilibrador y proporcionando armas a ambos países, como en los años 90 y 2000. Pero sigo pensando que hay una diferencia fundamental entre eso y los intereses de seguridad de Rusia. Porque si se trata de los intereses de seguridad de Rusia, ya sea desde Azerbaiyán o Armenia, Rusia actuará. No tengo ninguna duda al respecto, ha actuado antes, y la historia es una prueba contundente de ello. Así que Georgia, en este sentido, está desempeñando de nuevo un papel muy inteligente y astuto. Tiene esta especie de política de cero problemas con los vecinos, y creo que debería continuar con esa política, porque de lo contrario, simplemente no puede permitirse cambiar el equilibrio o aliarse con... Y por cierto, en un sentido clásico, no existe una estructura de alianzas en el Cáucaso Sur, ¿verdad? Todos estos países buscan lo suyo, tienen sus propios intereses. Y además, ¿con quién se van a aliar? Si existiera la posibilidad de derrotar a Rusia, incluso entonces no podrían aliarse, porque juntos no serían capaces de reunir suficiente capacidad de seguridad, capacidad militar para hacer nada contra Rusia. Este es el juego principalmente entre la OTAN en relación con Turquía en la región, históricamente. Este también es el juego para debilitar a Irán, para apartarlo de los intereses estratégicos de Rusia. Y este es el juego que también afecta, geopolíticamente hablando, desde los estados bálticos hasta Ucrania. Y como dijo el profesor, seguimos olvidando, y Kaliningrado, por cierto, es otro punto de tensión que parece serlo. Königsberg, como todos sabemos, que actualmente es territorio ruso. Y Bielorrusia. Este es el tipo de territorio, por así decirlo, tomado en conjunto, que Occidente siempre ha, y el Imperio Británico, se me olvidó preguntarle al profesor sobre eso, el histórico desdén del Imperio Británico hacia Rusia, ya sabes, en la región. Así que esas cosas, aunque no se repitan de manera exacta en la historia, ciertamente riman. Todavía se están desarrollando patrones similares que evocan recuerdos del gran juego y la competencia estratégica. Pero, de nuevo, Occidente no ha podido hacer nada al respecto durante siglos. Y me parece que sigue fracasando mientras hablamos al adoptar estas políticas. ¿En qué está pensando Europa Occidental? ¿Dónde está ahora Europa Occidental? Se sacrifica mucho, ¿sabes? Sacrificas mucho por ciertas creencias. Y lo hemos visto, cuando poderes que entendemos desde un punto de vista puramente económico y geoestratégico se lanzan a una lucha desesperada, ¿cómo termina? Quiero decir, de nuevo, esto es lo que le ocurrió a Japón. En 1941, muchos observadores en Europa entendieron muy bien que cuando Japón se enfrentó a Pearl Harbor, probablemente esto iba a salir mal para Japón. Aunque al principio puedes expandirte hasta cierto punto, estaba claro que te quedarías sin petróleo. Punto. Y no puedes. Si planteas este enfrentamiento por todos los lados, te estás poniendo en el lado perdedor. Y me parece que los europeos están haciendo exactamente eso en este momento. Se están metiendo en tantas luchas que desde cualquier perspectiva que lo mires, va a ser una lucha perdida. Sí, puedes derramar sangre por ello, pero esto no va a ser bonito. Así que espero que el Cáucaso Sur
y especialmente Georgia, entiendan que ese no es el bando con el que hay que estar. No significa que tengas que unirte a Rusia. No significa que tengas que unirte a Irán. Simplemente no es ese el bando con el que hay que estar. Solo intentan sobrevivir como un estado pequeño. Y la historia ofrece muchos ejemplos que puedes seguir para aprender esa lección. Pero rápidamente, cuando hablamos de esto, para mí es absurdo. Incluso la conversación de que Europa pueda encontrar, según Macron, una independencia o autonomía estratégica, alejándose de Washington frente a Rusia. ¿En qué sentido? ¿Van a crear su propia OTAN? Ni siquiera pueden aportar el 5% de la financiación de la OTAN, su contribución a la OTAN. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿De verdad crees que pueden reunir el esfuerzo necesario para resistir militarmente a Rusia en Estados Unidos? No, mira, la cuestión es que no necesitas resistirte a Rusia si tienes una buena relación con Rusia. Y de hecho, hoy volví a leer el discurso de política exterior que Putin dio el 14 de junio de 2024 a todo su equipo de política exterior en Moscú, donde también expuso lo que sería necesario para poner fin a la guerra en Ucrania. Y en uno de estos aspectos, dijo que sí, los europeos están actualmente en un momento realmente extraño y se están perjudicando a sí mismos. Quizá en algún momento quieran volver a asociarse con nosotros. Y bueno, estamos esperando que eso ocurra. Estamos aquí, abiertos a ello. Y pensé, vaya, eso sí que es sentido común estratégico. Es como decir, vale, no estamos cerrando la puerta para siempre, solo estamos esperando hasta que vuelva a haber sentido común allí. Porque actualmente sí creo que los rusos entienden que esto no tiene nada que ver con un análisis nacional racional sobre lo que necesitan estos diferentes lugares. Así que, en ese sentido, sí creo que hay un futuro una vez que Europa entienda que tiene intereses en los que a veces coopera con Washington, a veces con Moscú, a veces con Pekín. Y es uno de los polos. Supongo que eso es lo mejor a lo que Europa podría aspirar, aunque quizá ya esté muy lejos de eso y tenga que pasar por tiempos mucho peores antes de que pueda volver a imponerse algún tipo de racionalidad. Sí, Rusia ha sido, si te fijas, nunca cierran la puerta completamente a Occidente. Siempre están abiertos. Incluso ahora dicen que hay una conversación pendiente. Nunca volverían a intentar ser, ya sabes, otra parte. Berlín, París, Moscú. No creo que lo vean así. Pero ya sabes, considerando a Europa como parte de Eurasia, sí creo que tienen el sentido común suficiente para decir, sí, eso sería bueno para Rusia, entonces, ¿por qué no? Correcto, correcto. Pero a largo plazo la pregunta sigue siendo, ¿qué va a hacer Putin a largo plazo? Porque me parece que Occidente en su conjunto no va a renunciar a esta guerra. De una forma u otra, van a seguir escalando, provocando. Así que para Putin, y esto es una pregunta para ti, de hecho, quiero saber qué opinas sobre esto. Para Putin, ¿crees que cuanto antes termine con esto, mejor estará estratégicamente? ¿O piensas que hay algún tipo de beneficio en prolongar esto, sabiendo que lo va a ganar? Muy brevemente, quiero decir, ya que tenemos que terminar la conversación, pero estamos hablando el 7 de agosto, y acabamos de recibir la confirmación de que incluso Vladimir Putin está diciendo que sí. Una conversación directa, una reunión con Donald Trump está sobre la mesa, después de haber tenido una conversación de 3 horas con el señor Bykov. Al principio no me lo podía creer, pero ahora que lo dice Vladimir Putin, es como, vale, algo está ocurriendo. Así que quizá lo que estamos viendo ahora es una especie de debate disfrazado sobre una rendición, ¿no? ¿Cuáles son los términos de la rendición? Porque vemos que Rusia está ganando claramente en el campo de batalla, ¿verdad? Pero Rusia sigue teniendo interés en acabar esto diplomáticamente, porque lo último que quieres es una guerra de guerrillas eterna, ¿no? No quieres eso. Ocupación mucho menos, sí. Mucha menos ocupación.
se busca algún tipo de acuerdo que tenga en cuenta todo lo que Rusia pueda obtener y al mismo tiempo evite una guerra de guerrillas eterna. Y creo que, en cierto sentido, esto es lo que los estadounidenses también tuvieron que negociar con los japoneses. Asegurarse de que realmente depusieran las armas y luego continuar con la ocupación y el compromiso político, ¿verdad? Así que Rusia necesita llegar a ese punto en el que pueda pasar al compromiso político sin disparos. En ese sentido, sí creo que hay un fuerte incentivo para llegar a algún tipo de entendimiento que ponga fin a la guerra por poderes y permita iniciar un proceso político realista y con Ucrania que resuelva esta situación horrible. Pero la resolución podría tardar 20 o 30 años, porque estas heridas tardarán mucho tiempo en sanar. Desafortunadamente, todo esto se por evitado, y ahora estamos a ver sentados de ayudados. Y sabes, me alegra mucho que Georgia no haya seguido ese camino tan triste. Y espero que siga siendo así. Nos estamos acercando a la marca de 1 hora. Lasha Kasradze, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias por invitarme.